En este video veremos el diseño del sedimentador de una central hidroeléctrica. En primer lugar, un desarenador es una estructura hidráulica cuya función es separar del flujo de agua aquellas partículas que las estructuras anteriores, tales como la rejilla y el desripiador, no son capaces de detener. Para ello, dentro del desarenador, la velocidad del flujo de agua disminuye y permite que las partículas sedimenten para posteriormente ser retiradas de dicha estructura a través de limpiezas. Esta estructura es de vital importancia, puesto que debe eliminar aquellas partículas que estén sobre el diámetro máximo admisible que la turbina del proyecto admite. Dentro de los tipos de desarenadores tenemos el desarenador de flujo horizontal, el cual es el del tipo más utilizado que tenemos, en donde las partículas se sedimentan a medida que la velocidad del flujo se reduce. En general, corresponde a un ensanchamiento del canal de aducción. Tenemos el desarenador de alta tasa, el cual consiste en un conjunto de tubos de sección circular, cuadrada o hexagonal, dispuestos de tal manera que generen un flujo laminar del agua conducida. Este soporta mayores cargas que un desarenador convencional. También tenemos el desarenador de tipo vórtice, el cual se basa en la formación de vórtices, que son remolinos, inducidos mecánicamente, que capturan los sólidos en la tolva central de un tanque circular. Posee dos cámaras, una con fondo inclinado con una gran abertura que lleva a la tolva. A medida que el vórtice dirige los sólidos hacia el centro, unas paletas rotativas también aumentan la velocidad, hasta que el material orgánico más liviano se levante y así sea conducido a la cámara de arena. En vista de lo anterior, y considerando además las condiciones topográficas del terreno a intervenir, se optará por diseñar un desarenador convencional de flujo horizontal, es decir, un ensanchamiento del canal de aducción que inicialmente habíamos propuesto, para poder utilizarlo como desarenador. Posteriormente realizaremos la elección de la turbina. Para escoger una turbina adecuada para nuestro proyecto contamos con dos datos. Primero, el caudal de diseño, que corresponde a 2.984 metros cúbicos por segundo, y una altura de caída de 40 metros. Utilizando los datos anteriores, entramos en el gráfico que aparece en pantalla para, de esta manera, poder obtener la turbina que más se adecue a los datos de diseño que tenemos para nuestra central, obteniéndose así una turbina del tipo Francis. Esto implica que el diámetro de partículas que debemos eliminar en el desarenador debe oscilar en un rango entre 0.4 y 1 milímetro. Además, utilizaremos una tabla en la cual se señala que el diámetro de partículas capaces de retenerse en el desarenador va asociada a una altura de caída. En vista de que nuestra altura de caída es mucho menor a la que aparece en esta tabla, utilizaremos un diámetro de partícula a eliminar igual a 0.6 milímetros. Para poder hacer los cálculos del desarenador, contamos con algunos datos iniciales. Primero, el diámetro de partícula D, que es igual a 0.0006 metros, es decir, 0.6 milímetros. El caudal de diseño, que corresponde a 2.985 metros cúbicos por segundo. Un coeficiente de rugosidad n de 0.014 y una pendiente longitudinal del proyecto de 2%. Lo siguiente es el cálculo del desarenador, por lo cual lo primero es determinar la velocidad de escurrimiento del flujo, la cual se determina por medio de la presente fórmula, en donde A representa la constante en función del diámetro y D nuestro diámetro en milímetros. Entonces, como nuestro diámetro es de 0,6 milímetros, corresponde usar la constante de 44. Entonces, aplicando estos valores en la fórmula, obtenemos un valor de 0,34 metros por segundo. Lo siguiente es calcular la velocidad de sedimentación, para lo cual primero debemos determinar lo que es el número de Reynolds. Y previo a esto, nos hemos propuesto unas dimensiones para nuestro desarenador de un ancho de 3,5 metros y una profundidad de 2,5 metros. En donde también tenemos que saber que el número de Reynolds, si es menor a 2300, este tiene un flujo laminar, pero si es que es mayor a 2300 se tiene un flujo turbulento. Entonces, para determinar este número, tenemos que determinar un diámetro equivalente, el cual es con la fórmula que se presenta, en donde reemplazando los datos de las dimensiones obtenemos un valor de 3 metros. El otro valor es determinar la velocidad con la que viene el flujo. Entonces, para esto necesitamos el caudal y el área. Nuestro caudal de 2,985 metros cúbicos por segundo y un área de 8,75 metros cuadrados, obteniendo 3 metros por segundo. Y por último tenemos la viscosidad, en donde en el agua, que se encuentra a 4 grados en la mayoría del tiempo, se tiene una viscosidad de 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Reemplazando esto en nuestra fórmula del número de Reynolds, se obtiene un número de 995.000, lo cual nos da un flujo turbulento. Lo siguiente es determinar nuestra velocidad. Y por medio
de un dato, el cual es el CD, el cual nos indica la velocidad de rozamiento que depende de la velocidad de sedimentación, la cual depende de la velocidad de sedimentación. Entonces, para esto se usa la fórmula del método de fuerza de arrastre de esferas, en donde determinando el CD nos da 0,343. Además, se necesita tener la aceleración de gravedad, el diámetro de la partícula y la densidad relativa sumergida, dándonos como densidad relativa de 2,63. Aplicando estos valores mencionados en la fórmula, se obtiene una velocidad de sedimentación de 0,145 metros por segundo. Lo siguiente es el tiempo de retención, en donde es la profundidad dividido en la velocidad de sedimentación, dándonos un tiempo de 17,27 segundos. Lo siguiente es determinar la longitud del desarenador, en donde tenemos que ocupar los datos ya calculados anteriormente, donde es la velocidad de escurrimiento y el tiempo de retención, además de un coeficiente de seguridad, el cual se determina por medio de la velocidad de escurrimiento en la tabla que se presenta acá en la presentación. Y como nuestra velocidad de escurrimiento es de 0,34, se debe interpolar como se ve, dándonos un valor de 0,16. Reemplazando estos valores en la fórmula, se obtiene un valor aproximado de 9 metros de largo. Por último, es necesario obtener las longitudes de transición para la entrada y para la salida, por lo cual se ocupa la fórmula presente, en donde tenemos como T1 el ancho estipulado como 3,5 metros y T2 un ancho del canal estipulado en la entrega anterior de 1,5 metros. Reemplazando estos valores en la fórmula, se obtiene unas longitudes de transición de 4,5 metros.